Buenas noches a nuestro público oyente. Sean bienvenidos al podcast de hoy, en el que trataremos algunos de los mayores desafíos que enfrenta la educación en la etapa de la infancia y juventud del Perú. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y conformamos el equipo número 2. En esta ocasión, vamos a hablar el tema de la educación en la etapa de infancia y juventud del Perú, desde los problemas de aprendizaje, la falta de hábito de lectura y la anemia, hasta el papel de la familia en el aprendizaje y apoyo al niño. En un país tan diverso como el nuestro, la educación enfrenta numerosos desafíos, especialmente en comunidades con menores recursos. Para profundizar en estos temas, nos acompañan cuatro invitados expertos, quienes nos ayudarán a entender cómo la pobreza de aprendizajes, la anemia y el rol de la familia impactan en el desarrollo educativo de nuestros niños. Comencemos hablando sobre la pobreza de aprendizajes en el Perú. Sabemos que muchos estudiantes tienen dificultades para alcanzar niveles básicos de comprensión lectora. Estimada Bianca, tú como experta en educación, ¿cuáles creen que son las causas principales de este problema? Es una pregunta compleja, pero si tuviera que resumir las causas, diría que una de las más importantes es la falta de recursos. En muchas escuelas, especialmente en zonas rurales, los estudiantes no tienen acceso a materiales básicos como libros de texto, ni mucho menos a tecnología. Sin un ambiente de aprendizaje adecuado, es muy difícil que los niños puedan desarrollar habilidades de comprensión lectora de manera efectiva. Además de la falta de recursos materiales, es importante mencionar la falta de preparación de los maestros. Si bien muchos de los maestros en el Perú están comprometidos con su labor, la formación continua es un área crítica. Muchos de los docentes no reciben la capacitación necesaria en estrategias pedagógicas modernas, especialmente en el área de lectura. Además, hay una diferencia entre lo que enseñan en el aula y lo que los estudiantes realmente necesitan aprender para alcanzar un nivel básico de comprensión. Entonces, no se trata solo de los recursos, sino también de un sistema de formación docente que debe mejorar. Pero hay otro factor que no podemos dejar de lado, es el contexto social en el que viven muchos de nuestros niños. La pobreza, la violencia y la desnutrición afectan gravemente su capacidad de concentración y aprendizaje. ¿Cómo ven el impacto de estos factores en la comprensión de lectura? Es cierto, los niños que viven en contextos de pobreza o violencia tienen muchas dificultades para concentrarse en sus estudios. El estrés que les genera un hogar inestable o la falta de acceso a una nutrición adecuada impacta también directamente en el desarrollo cognitivo de estos niños. La comprensión lectora no solo depende de saber leer las palabras, sino también de poder entender y relacionar el contenido con su propia realidad, ¿no? El niño, si el niño está constantemente preocupado por su bienestar físico o emocional, no va a poder enfocarse en aprender. Bien, ahora enfoquémonos en uno de los puntos más importantes en el desarrollo educativo de los niños, como es la familia. Sabemos que la creación de un hábito de lectura desde temprana edad es la clave para el aprendizaje. Pero, estimado trabajador social Roberto, ¿cuál es el papel de la familia en este proceso, especialmente en los contextos rurales y urbanos del Perú? La familia tiene un papel fundamental en la creación de hábitos de lectura. En muchas familias, especialmente en las zonas urbanas, los padres pueden tener acceso a libros, tecnologías y más tiempo para leer con sus hijos. Esto facilita mucho el desarrollo de la lectura. Sin embargo, en las zonas rurales, las familias a menudo enfrentan limitaciones, como la falta de acceso a materiales, a veces por cuestiones económicas o logísticas. Y esto dificulta que los niños desarrollen este hábito de forma natural. También es importante mencionar que la actitud de los padres es clave. Aunque en muchos hogares rurales no haya una gran cantidad de libros, lo que sí se puede ver es el ejemplo. Es decir, que si los padres muestran interés por leer, ya sea en voz alta a sus hijos o en su propio tiempo libre, el niño tiende a imitar ese comportamiento, incluso en situaciones de escasos recursos.
Si la familia valora la lectura, el niño puede aprender a asociarla con algo positivo. La anemia infantil es otro factor que impacta gravemente el desarrollo cognitivo. En Perú, esta condición afecta a un alto porcentaje de niños, especialmente en zonas rurales. Estimada nutricionista infantil Liz Mata, ¿nos podrías decir cómo se refleja este problema en su aprendizaje y rendimiento académico? Claro, en este tema, los niños con anemia suelen mostrar problemas de atención y dificultad para mantenerse enfocados en actividades académicas, lo cual repercute negativamente en su rendimiento escolar. Además, la falta de energía y la fatiga son síntomas comunes en personas con anemia, lo que puede hacer que los niños anémicos se sientan agotados y menos participativos en clase. En el Perú, la anemia infantil es una condición especialmente prevalente en contextos de pobreza, tanto en áreas rurales como urbanas. Factores como el acceso limitado a alimentos ricos en hierro, el conocimiento insuficiente sobre nutrición y la falta de servicios de salud accesible contribuyen a la alta incidencia de anemia en estas comunidades. En las zonas rurales y empobrecidas del país, la desnutrición y el consumo de una dieta insuficiente en nutrientes esenciales elevan el riesgo de anemia infantil. La prevalencia de esta condición impacta negativamente en la educación de los niños y así se perpetúa un ciclo de pobreza en que los problemas de salud limitan las oportunidades de aprender. La educación en salud y nutrición es fundamental para prevenir la anemia, especialmente en el contexto donde el conocimiento y el acceso a recursos son limitados. Tanto la familia como las escuelas juegan un papel clave al enseñar la importancia de una dieta equilibrada y de la inclusión de alimentos ricos en hierro como carnes, legumbres, vegetales de hoja verde. A través de programas de educación nutricional en las escuelas, los niños pueden aprender desde pequeños sobre los beneficios de una alimentación adecuada y llevar este conocimiento a su núcleo familiar para incentivar una buena nutrición. En la calidad educativa hay brechas socioeconómicas. Hablemos de la calidad educativa. Las brechas en el Perú son notables entre zonas urbanas y rurales. ¿Cómo impacta esta diferencia en el desarrollo académico de los niños y adolescentes? De acuerdo a mi experiencia como experta en educación, los niños y adolescentes que asisten a escuelas con menos recursos, ya sean en zonas rurales o en comunidades de bajos ingresos, suelen recibir una educación de menor calidad. Esto significa que tienen menos acceso a materiales educativos adecuados, tecnología y docentes bien capacitados. Como resultado, pueden desarrollar de forma más lenta habilidades esenciales como la lectura, la escritura y las matemáticas, lo cual limita su capacidad para avanzar y les dificulta alcanzar el nivel de sus pares en contextos más privilegiados. Dicho esto, puedo decir de que la desigualdad en el acceso a recursos, infraestructura y formación docente es uno de los problemas más críticos del sistema educativo en el Perú. Estas diferencias impactan de manera directa el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, especialmente en las regiones rurales y de bajos recursos. En el Perú, la disponibilidad de estos recursos educativos, tales como libros de texto, materiales didácticos, laboratorios de ciencias y el acceso a tecnología, varía enormemente entre las escuelas urbanas de mayores ingresos y aquellas ubicadas en zonas rurales o en áreas muy empobrecidas. En estas zonas rurales, muchos estudiantes no cuentan con libros suficientes o materiales básicos. Ello también limita el aprendizaje autónomo y su exposición a conocimientos más amplios. La falta de computadoras, el acceso a Internet y bibliotecas bien equipadas reducen en sobremanera su capacidad de investigar y desarrollar habilidades tecnológicas fundamentales en el mundo actual. Muchas gracias por su aporte, estimada psicóloga Flor. Para concluir, nos gustaría que nos compartiera una idea o recomendación el estimado señor Roberto, que como trabajador social, él nos puede recomendar para mejorar el desarrollo infantil y la calidad educativa en el Perú. Muchas gracias.
Una recomendación clave para mejorar el desarrollo infantil y la calidad educativa en el Perú sería fortalecer la formación y el apoyo a los docentes, dándoles las herramientas necesarias para adaptarse a las nuevas demandas educativas y para fomentar un enfoque integral en el desarrollo de los niños. Esto puede incluir, tenemos capacitación continua en metodologías activas y diferenciadas que permitan atender las diversas necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el contexto diverso rural como nosotros en el peruano. Dos, tenemos promoción de un enfoque de educación inclusiva que asegure que todos los niños, independientemente de su contexto socioeconómico o de sus capacidades, tengan acceso a una educación de calidad. Como tercer punto, mejorar la infraestructura educativa, especialmente en las zonas rurales y marginadas, asegurando espacios seguros, adecuados, con recursos didácticos y suficientes. Como cuarto punto, fomentar la participación de la comunidad y de la familia en el proceso educativo, fortaleciendo los lazos entre escuela, hogar, comunidad, para crear un entorno de apoyo integral para los niños. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados por el tiempo y compartir sus conocimientos. Esperemos que esta conversación haya dado claridad sobre los desafíos que afronta la educación en el Perú y las oportunidades que existen para mejorarla. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.